Engañé a mi pareja con mi propio suegro. He arruinado todo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Saludos, no sé cómo comenzar esto sin sentir un profundo asco hacia mí misma. No encuentro las palabras adecuadas para describir mis acciones, lo que fui capaz de destruir con mis propias manos. Engañé a mi pareja con su propio padre, fui la responsable de la traición más atroz que alguien podría cometer, y no hay excusa, no hay justificación, no hay manera de reparar el daño. No merezco perdón. No merezco compasión, despierto cada día con el mismo pensamiento, con el mismo vacío en el pecho, con la misma vergüenza que me consume por dentro. Me pregunto en qué momento crucé la línea, en qué instante permití que mi vida se transformara en este desastre. Quisiera decir que fue un error, que fue algo que simplemente ocurrió sin que me diera cuenta, pero sería una mentira, no fue un desliz, no fue un accidente. Fue algo que gradualmente fui permitiendo, que poco a poco fui alimentando, hasta que se convirtió en una bola de nieve imposible de detener. Rafael era mi pareja, el hombre que me amaba con una devoción que ahora solo puedo recordar con dolor. Yo era su compañera, la mujer con la que construyó una vida, con la que compartió sueños, alegrías y tristezas. Teníamos una relación que, desde afuera, parecía estable, fuerte, indestructible. Pero en realidad, yo lo destruí desde adentro. Todo comenzó de a poco, con detalles insignificantes, con cosas que en su momento no parecían tener importancia. Si pudiera volver atrás y advertirme a mí misma, si pudiera darme una sola oportunidad de cambiar el rumbo, lo haría sin dudar. Pero el tiempo no retrocede y ahora solo me queda enfrentar las consecuencias de lo que hice. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. No para que me entiendas, porque ni yo me entiendo. No para que me justifiques, porque no hay justificación posible, solo para que sepas hasta dónde puede llegar alguien cuando no pone un alto a tiempo. Desde el día en que conocí a Esteban, supe que había algo en el que no encajaba. Era el padre de Rafael, pero no era un padre en el sentido real de la palabra, no lo crió, no estuvo presente en su infancia, no fue una figura paterna digna de admiración. Era un hombre amargado, conflictivo, con un historial de relaciones rotas y una personalidad difícil de soportar. Su exesposa, la madre de Rafael, lo dejó años atrás, incapaz de tolerar su carácter destructivo. Desde entonces, Esteban vivía solo, aislado, sin nadie que realmente lo quisiera cerca. Rafael no lo odiaba, pero tampoco lo quería. Lo toleraba por obligación, por ese sentido de responsabilidad que los hijos suelen sentir por sus padres, incluso cuando no lo merecen. Yo, en cambio, lo veía con recelo. No me gustaba su manera de hablar, la forma en que siempre tenía un comentario ácido para todo, la sensación de incomodidad que dejaba en el ambiente cada vez que aparecía. Aún así, estaba presente, aparecía en nuestra vida de vez en cuando, casi siempre cuando necesitaba algo. A veces dinero, a veces ayuda con algún trámite, a veces simplemente atención. Rafael siempre cedía, aunque con fastidio, aunque con esa resignación de quien ya está acostumbrado a las decepciones. Al principio, Esteban me trataba con una cortesía distante. No había nada extraño en su actitud, nada que me hiciera sospechar lo que vendría después. Pero con el tiempo, su manera de dirigirse a mí cambió, se volvió más atento, más presente, más interesado en mí de una forma que no podía definir con exactitud, pero que me hacía sentir observada. Yo no le presté demasiada atención. Pensé que solo era su forma de ser, que quizás se aburría de su vida solitaria y buscaba a alguien con quien conversar. Nunca imaginé lo que terminaría sucediendo. Yo no dejé de amar a Rafael de golpe, y sé que él tampoco dejó de amarme. Pero la relación se convirtió en una rutina, en una repetición de días grises donde apenas nos mirábamos a los ojos. Al principio, me negaba a admitirlo. Decía que era normal, que después de algunos años juntos las cosas simplemente cambiaban. No esperaba la misma intensidad del comienzo, pero si esperaba sentirme querida, esperada, deseada, no era el caso. Rafael llegaba del trabajo agotado, se sentaba en el sofá, encendía la televisión y apenas hablábamos más allá de lo necesario. A veces intentaba acercarme, buscaba su atención con preguntas tontas o pequeños detalles, pero su respuesta era siempre la misma, un gesto distraído, una mirada fugaz, una excusa sobre estar demasiado cansado. Al principio me dolía, pero luego empezó a enojarme. Sentía que me estaba convirtiendo en un mueble más de la casa, en alguien que simplemente estaba ahí sin ningún propósito real. No había discusiones fuertes, ni gritos, ni escenas de reproche, solo había una indiferencia creciente, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Me repetía a mí misma que todo era temporal. Que el trabajo de Rafael lo absorbía, que cuando las cosas se calmaran en la empresa, volvería a ser el hombre que conocí, pero los días pasaban, los meses se acumulaban, y yo seguía sintiéndome invisible. Y entonces Esteban comenzó a notarlo. Nunca fue un hombre perceptivo cuando se trataba de los sentimientos ajenos, pero de alguna manera supo leer mi frustración, y lo aprovechó. Al principio solo hacía comentarios inofensivos. Pequeños halagos, frases que podrían pasar desapercibidas, pero que poco a poco iban dejando una marca en mí.
Te ves diferente hoy, ese vestido te queda muy bien, Rafael tiene suerte de tenerte. Cosas simples, triviales, que cualquier otro podría haber dicho sin segunda intención. Pero cuando las escuchas en el momento exacto, en el estado emocional adecuado, pueden convertirse en una bomba de tiempo. Yo no le daba importancia. Me decía a mí misma que eran solo palabras, que no significaban nada. Pero había algo en su mirada, en la forma en que su voz bajaba de tono al hablarme, que me hacía sentir algo extraño, algo que no podía definir, pero que tampoco podía ignorar. Y lo peor de todo es que, en lugar de alejarme, empecé a esperar esos comentarios. No quiero justificarme, porque no hay justificación posible, pero si intento entender cómo llegué a ese punto, debo admitir que el coqueteo con Esteban se convirtió en una especie de escape. Empezó de forma inocente, o al menos eso quería creer. Si él me hacía un comentario insinuante, yo respondía con una sonrisa; si me hacía una broma atrevida, yo fingía indignación, pero sin verdadero enojo. Era un juego silencioso, un baile peligroso en el que ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso, pero tampoco hacíamos nada para detenernos. Era absurdo, era el padre de mi pareja, un hombre que había fracasado en todos sus matrimonios, alguien con quien jamás me habría imaginado en otro contexto. Pero en ese momento, en ese estado de vulnerabilidad, cualquier atención se sentía como un bálsamo. Rafael seguía distante, llegaba tarde, cenábamos en silencio, se dormía antes de que yo pudiera decirle algo significativo. Y mientras tanto, Esteban encontraba formas de hacerme sentir especial, de hacerme creer que todavía era alguien digna de ser mirada, de ser deseada. No pasó de las palabras al principio, pero las palabras fueron suficientes para empezar a cambiarme. Me arreglaba un poco más cuando sabía que Esteban estaría cerca. Me ponía un perfume distinto, prestaba más atención a mi ropa, a mi cabello, me decía a mí misma que lo hacía por mí, que quería sentirme bien conmigo misma. Pero en el fondo, sabía que lo hacía porque quería ver su reacción. Sabía que estaba mal, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero la idea de que alguien me deseara, de que alguien me mirara como Rafael ya no lo hacía, me hizo ignorar las señales de advertencia. Hasta que un día, el juego dejó de ser un juego; fue en una tarde cualquiera, cuando Rafael aún estaba en el trabajo y Esteban pasó por la casa con una excusa trivial. Dijo que necesitaba recoger unos documentos, algo que pudo haber esperado, algo que no requería su presencia inmediata. Pero estaba ahí, parado en la puerta con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien; lo invité a pasar sin pensar demasiado. Conversamos un rato, como siempre. Pero esta vez, el ambiente era distinto, había algo en el aire, una tensión que ambos sentíamos pero que ninguno mencionaba. No sé si fue él quien se acercó primero o si fui yo la que permitió el acercamiento. Lo único que recuerdo es la sensación de su mano rozando la mía, el calor de su cuerpo demasiado cerca, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Un solo movimiento habría bastado para detenerlo. Un solo paso atrás, una sola palabra. Pero no lo hice, y entonces sucedió. No fue algo pasional, no fue un arrebato de deseo incontrolable. Fue algo lento, casi calculado, como si ambos estuviéramos esperando este momento desde hacía tiempo; un beso robado, un roce que se convirtió en un contacto más prolongado, en una caricia que ya no podía malinterpretarse. Mi mente gritaba que me detuviera, que esto no podía seguir. Pero mi cuerpo no respondió. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la culpa me golpeara de lleno. No fue inmediato. Al principio, solo sentí una extraña mezcla de adrenalina y confusión, pero cuando Esteban se apartó, cuando lo vi mirándome con esa expresión de satisfacción, lo supe. Había cruzado una línea de la que no podría regresar. Me temblaban las manos, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Acababa de traicionar a Rafael, a mi pareja, al hombre que confió en mí, con la última persona con la que debía hacerlo. Esteban, en cambio, parecía tranquilo, como si lo que acababa de ocurrir fuera inevitable, como si supiera que tarde o temprano esto pasaría. Yo, en cambio, solo quería retroceder el tiempo. Pero ya era demasiado tarde, había dado el primer paso hacia el abismo y no sabía cómo detener la caída. El día siguiente amaneció igual que cualquier otro, pero dentro de mí todo estaba destruido. Me desperté con una sensación extraña, como si el aire a mi alrededor pesara más de lo normal. Rafael dormía a mi lado, ajeno a lo que había sucedido, con su respiración tranquila, con esa paz que yo le había arrebatado sin que lo supiera. Me giré para verlo y un nudo se formó en mi garganta. No era la primera vez que lo observaba mientras dormía, pero sí era la primera vez que sentía tanto asco de mí misma al hacerlo. Todo el día fui un desastre. Me movía por la casa como una sombra, evitando cualquier contacto con Rafael. Cada vez que él intentaba hablarme, yo le respondía con frases cortas, temiendo que en cualquier momento la culpa se reflejara en mis palabras, en mi tono, en mi mirada. Me volví torpe, distraída. Se me cayeron los platos mientras cocinaba. Olvidé responderle un mensaje importante, no podía concentrarme en nada más que en lo que había hecho.
Y lo peor de todo era que Esteban no parecía compartir mi tormento. Recibí un mensaje suyo en la tarde, uno simple, sin complicaciones, como si nada hubiera pasado. Espero verte pronto, decía. Casi solté el teléfono al leerlo. ¿Qué esperaba de él? ¿Que me dijera que fue un error? ¿Que sintiera remordimiento? Claro que no, Esteban nunca había sido un hombre de principios. Era alguien que tomaba lo que quería sin preocuparse por las consecuencias. Y ahora yo me había convertido en parte de su juego, pero para mí no era un juego. Era un error monstruoso que, por más que intentara, no podía borrar. A medida que pasaban los días, intenté aferrarme a la rutina para no pensar en lo que había hecho, me dediqué a mis responsabilidades, incluso intenté acercarme a Rafael. Pero el problema con los secretos es que empiezan a envenenarlo todo, poco a poco. Cada vez que Rafael me abrazaba, sentía que me estaba asfixiando, porque él no sabía que estaba sosteniendo a una mujer que ya no merecía su amor, y entonces, lo inevitable sucedió. Me gustaría decir que lo que pasó con Esteban fue un error aislado, que jamás volví a caer, que el peso de la culpa me impidió repetirlo. Pero la verdad es que, a pesar de todo el remordimiento, a pesar de todas las noches en vela pensando en lo que había hecho, lo volví a ver y volví a fallarle a Rafael. No fue inmediato. Me resistí durante semanas, ignorando los mensajes de Esteban, evitando cualquier oportunidad de estar a solas con él, pero él era insistente, y yo, débil. La segunda vez fue peor que la primera porque ya no tenía la excusa de la confusión. Ya no podía engañarme a mí misma diciendo que fue un impulso incontrolable, esta vez, fui completamente consciente de lo que hacía. Recuerdo perfectamente la noche en que todo se desmoronó. Rafael había tenido un día agotador en el trabajo y se acostó temprano. Yo, incapaz de dormir, salí de la casa a tomar aire. No planeaba nada, pero mi subconsciente ya había tomado una decisión antes de que yo pudiera detenerme. Terminé en el departamento de Esteban, de pie frente a su puerta, con el corazón latiéndome descontrolado. Él abrió sin sorpresa, como si ya supiera que tarde o temprano yo regresaría. No hubo palabras, solo miradas. Entré sin pensarlo demasiado, sin permitirme reflexionar en lo que estaba haciendo, porque sabía que si lo hacía, no tendría el valor de continuar, y así, destruí lo poco que quedaba de mi dignidad. A partir de esa noche, comenzó el verdadero infierno. Lo que había sido un error se convirtió en un hábito, me convencí de que mientras Rafael no lo supiera, no le haría daño. Me mentí a mí misma una y otra vez, diciéndome que, aunque me acostara con Esteban, en el fondo seguía amando a mi pareja. Pero el amor y la traición no pueden coexistir por mucho tiempo sin que uno termine devorando al otro. Cada vez que Rafael me miraba a los ojos, sentía que podía ver a través de mí. Empecé a evitarlo más, a inventar excusas para no estar demasiado tiempo en casa. Me convertí en una pareja ausente, en una madre distraída, en una mujer que había perdido el rumbo por completo, pero no importa cuánto intentes esconder un pecado, siempre llega el momento en que la verdad se abre paso. Y para mí, ese momento llegó de la peor manera posible. No supe en qué momento todo se derrumbó, en qué instante el secreto que había guardado con tanto esfuerzo dejó de ser un peso en mi conciencia para convertirse en una sentencia de muerte. No había señales, no hubo advertencias que me prepararan para lo que vendría. Un día, la culpa aún era algo que podía callar con la rutina y, al siguiente, la verdad se desplomaba sobre mí como una tormenta imposible de detener. Rafael llegó a casa más temprano de lo habitual. No fue el sonido de la puerta lo que me puso en alerta, sino la forma en que la cerró, con una violencia contenida que sacudió los marcos de las ventanas. Desde la cocina, donde fingía ocuparme en cualquier cosa, sentí como su presencia llenaba el espacio de una forma distinta, pesada, como si una sombra oscura lo envolviera. Caminó con pasos firmes y se detuvo en el umbral de la habitación. No necesitaba verlo para saber que algo estaba mal. Cuando finalmente levanté la mirada, supe que no había escapatoria. Sus ojos me taladraron con una intensidad aterradora, su respiración era entrecortada, las manos tensas a los costados del cuerpo. No habló de inmediato, pero no hacía falta. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. El silencio entre nosotros era insoportable, el tiempo pareció ralentizarse, cada segundo era una daga enterrándose más profundo en mi pecho. Esperé, temblando por dentro, a que él pronunciara las palabras que sentía suspendidas en el aire. ¿Desde cuándo? Su voz fue un murmullo grave y cortante, una pregunta que no necesitaba más contexto porque ambos sabíamos exactamente a qué se refería. Mi garganta se cerró y mi primer impulso fue negar, huir de la verdad como había hecho todo este tiempo, pero su mirada me dejó claro que no había margen para juegos ni excusas. Él lo sabía. No tenía idea de cómo lo había descubierto, pero lo sabía. Intenté hablar, pero solo salió aire. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Rafael avanzó un paso y golpeó la mesa con el puño, haciendo que un par de objetos cayeran al suelo. ¿Te pregunté desde cuándo, Claudia? El pánico me paralizó. Nunca lo había visto así. Rafael siempre había sido un hombre paciente, alguien que evitaba las confrontaciones innecesarias,
pero esta vez la ira en sus ojos era abrumadora, era un volcán a punto de estallar y yo estaba justo en el centro de su furia. Abrí la boca de nuevo, pero él no me dio oportunidad de hablar. ¿Y meses? ¿Años? Su voz temblaba de indignación, y dime cuánto tiempo has estado revolcándote con mi padre. El golpe de su verdad fue peor que cualquier otra cosa. Ni siquiera me había dado la oportunidad de formular una mentira, sabía todo, cada detalle, cada mentira que había tejido para ocultar lo imperdonable. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. Rafael, no te atrevas a decir mi nombre. Su rostro estaba desencajado, sus ojos ardían con una mezcla de dolor y rabia que me desgarró por dentro. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto? No había palabras suficientes para explicar lo inexplicable, no existía una justificación que hiciera menos atroz lo que había hecho. Durante meses había encontrado maneras de minimizarlo en mi cabeza, de convencerme de que era un error del que podría salir ilesa si simplemente lo ignoraba, pero ahora, viendo a mi pareja en ese estado, entendí que no había escapatoria. ¿Te das cuenta de lo asqueroso que es esto? ¿Qué es mi padre, Claudia, mi propio padre? La voz de Rafael se quebró en la última palabra, y ese detalle fue lo que me destrozó completamente. No solo estaba furioso, estaba herido de una forma irreparable, había traicionado a mi pareja, pero también le había arrebatado la poca dignidad que le quedaba en su relación con su padre. El dolor en su rostro me golpeó como un puñal en el estómago. Él es un maldito, pero tú eras mi esposa, Claudia. Quise acercarme, tocarlo, hacer algo que me permitiera demostrarle cuánto me arrepentía, pero su expresión me dejó claro que no debía atreverme. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó con una risa amarga, que confiaba en ti más que en nadie. Defendí nuestra relación contra todo, contra todos. Y mientras yo creía que tenía un matrimonio, tú te acostabas con el hombre que más odio en este mundo. Sus palabras fueron un golpe seco en el pecho. No sé qué decir. Claro que no, porque no hay nada que puedas decir. Su mirada se oscureció aún más y, por un instante, temí lo que pudiera hacer. Pero en lugar de seguir gritando, Rafael se quedó quieto, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Luego, sin previo aviso, tomó las llaves del auto y salió de la casa, azotando la puerta con tal fuerza que hizo temblar los muros. Me quedé ahí, de pie, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Había sido descubierta, no había marcha atrás. Y lo peor de todo es que, en ese momento, entendí que acababa de perderlo todo. El divorcio fue rápido, Rafael no quería prolongar nada, no quería negociar ni discutir. Solo quería deshacerse de mí lo antes posible. No hubo gritos ni reproches en la última reunión con los abogados, solo silencio y una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Firmó los papeles sin mirarme a los ojos, y cuando llegó mi turno, mis manos temblaban al sostener la pluma. En ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Había perdido a mi pareja, a la persona que más me había amado, y todo por un capricho que nunca supe controlar. El día que recogí mis cosas de la casa que alguna vez compartimos, sentí el peso de mi propio error sobre mis hombros. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de momentos que ahora no significaban nada. Me detuve en la puerta del cuarto que habíamos decorado juntos, la cama vacía, las paredes mudas, no podía quedarme más tiempo. Sabía que Rafael no estaría, se había asegurado de no cruzarse conmigo. Pero lo que más dolía no era su rechazo, sino lo que había causado entre él y Esteban. Padre e hijo ya no se hablaban. Lo supe por conocidos, por murmullos que llegaban hasta mí. Esteban intentó buscarlo, intentó explicarse, pero Rafael lo rechazó sin titubear. Para él, su padre había muerto el día que cruzó ese límite conmigo. A pesar de su odio hacia él, lo había respetado como una figura distante, pero después de esto, ni siquiera eso quedaba. Y yo fui la causa de esa ruptura definitiva. No supe más de Esteban después de un tiempo. Algunos decían que se había ido de la ciudad, que su orgullo no le permitía enfrentar las miradas de los que lo conocían. No me importaba su destino, él también había elegido destruirlo todo conmigo, pero a diferencia de él, yo sentía el peso del arrepentimiento cada día. Intenté escribirle a Rafael, intenté llamarlo. Nunca respondió, nunca abrió mis mensajes. No quería escuchar disculpas, no quería darme la oportunidad de explicarle lo inexplicable. Me convertí en un fantasma para él, alguien que había dejado de existir el día que descubrió la verdad. El tiempo pasó y la culpa no disminuyó. No hubo un solo día en que no me odiara por lo que hice, en que no deseara retroceder y detenerme antes de cruzar esa línea. Pero el arrepentimiento no cambia el pasado, solo lo hace más pesado. Mi historia terminó en cenizas. Perdí a mi pareja, destruí una familia. Y lo peor de todo, es que no merecía perdón.